Bueno, hasta tanto me dé la voz, vamos a introducir los sistemas operativos en tiempo real. ¿Me están escuchando todos bien, por favor? Sí, sí. 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 Extrañábamos hacer esa pregunta, ¿no? Después de la actividad presencial. Así que bueno, esto es para que recordemos todo lo que hacíamos estos últimos 2 años. Aquí hay unos agradecimientos especiales, porque vale la pena, en un ambiente en el cual es un mundo bastante egoísta, encontrar con gente que tiene una actitud muy proactiva. Jack Cansu es el autor, es uno de los gurúes de sistemas embebidos que hay en el mundo, y es autor de varios libros sobre sistemas embebidos y sobre sistemas en tiempo real. Y en uno de los libros aparecía su mail y hizo varios videos en la primera época de los videos para la empresa Micrium. Micrium es una empresa que hace sistemas operativos en tiempo real en formato profesional. Me parecieron muy buenos, muy esclarecedores, y capturé de la pantalla de la computadora varias imágenes para usarla en mis clases, y por un problema que tuve, que voy a mencionar enseguida, se me ocurrió por las dudas preguntarle si tenía algún problema en que utilizara esas capturas de pantalla, ante lo cual me dijo: de ninguna manera, le envío los originales de la presentación para que los use directamente. Una actitud realmente notable. Como diferencia, el director de FreeRTOS, que es el sistema operativo que vamos a hacer nosotros, en su momento, en la Universidad Tecnológica, le dijimos que queríamos copiar el manual, porque el manual costaba $25, y piensen ustedes lo que significa para un alumno tener que pagar $25 por un manual que necesita para su carrera. Entonces le pedimos autorización para que sin fines de lucro en el centro de estudiantes se fotocopiara. Bueno, la reprimenda que me mandó era, sí y sin chiste, la de que si yo hacía semejante cosa y él se enteraba, me iba a impedir el ingreso a Estados Unidos. Bueno, ahí quiero poner de manifiesto las dos actitudes, y en particular agradecer a Jack Cansu por su actividad, a Amr Ali, que es un colega egipcio con el cual hemos intercambiado bastante material, y Gustavo Muro, un colega también de la Universidad Nacional de Rosario, en el cual hemos hecho una serie de actividades en conjunto y compartido el material que ustedes van a ver ahora. A ver, arranquemos por la bibliografía. Primero que ven acá es el libro de Jack Cansu. Es un excelente libro. Todo esto ustedes lo tienen en la presentación en PDF que les envié hace un ratito. Y este libro, entonces, es básico para el entender los principios de los sistemas embebidos. Este otro libro, The Firmware Handbook, también es un libro importante. Es de distintas características, es bastante más académico. Este otro es bastante más práctico. También Micrium tiene dos sistemas operativos, el Micrium OS2 y OS3, para distintos niveles de aplicaciones. Es un sistema operativo en tiempo real de uso industrial y profesional. Y también tiene una buena cantidad de notas de aplicación y de documentos para algunas de las ideas que vamos nosotros a elaborar en esta clase. Este que aparece sobre la izquierda es un libro básico, fue de los primeros que aparecieron con sistemas operativos en tiempo real. Es un libro que tiene unos 15 años más o menos, y él propone en su libro
un sistema operativo en tiempo real con la particularidad que lo diseña y lo va escribiendo todo el código. Es decir, que uno puede ver desde el lado de adentro cómo es que funciona un sistema operativo en tiempo real, porque ayuda a entender el funcionamiento, ver el código de ejecución. Disculpen. El de la derecha es un documento que pueden bajar libremente de internet. Es también una presentación académica de muy buen nivel, con un montón de principios de funcionamiento y de técnicas de diseño. Y este que aparece aquí a la izquierda es probablemente uno de los libros en el cual más nos hemos basado en este capítulo. Bien, aquí a la derecha aparece el manual del sistema operativo que vamos a utilizar nosotros, el FreeRTOS, y este es, en este momento lo pueden descargar sin ningún tipo de problema. Ustedes vieron que inclusive nosotros tenemos en la facultad un libro que lo pueden llegar a consultar, un libro impreso encuadernado que lo pueden llegar a consultar. Legal porque fue pagado en su momento la obtención del PDF. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? En primer lugar, vamos a hacer un par de definiciones. La primera es programación concurrente. Definiciones académicas del libro. Es decir, programación concurrente es la forma de escribirlo, la notación y las técnicas de programación que expresan el paralelismo potencial y que resuelven los problemas resultantes de la sincronización. ¿Qué significa esto que es una hermosa frase de manual? Cuando nosotros miramos un display de 7 segmentos multiplexado, es decir, con una serie de dígitos, sabemos que en realidad está un dígito encendido por vez y los demás están apagados. Si vamos conmutando de dígito encendido a la suficiente velocidad, nos da la impresión de que están todos los dígitos encendidos. Bueno, eso es el concepto de concurrencia que nosotros estamos trasladando aquí. El paralelismo, en el caso de los displays de 7 segmentos, el paralelismo está dado porque tenemos múltiples dígitos aparentemente encendidos simultáneamente. En nuestro caso, el paralelismo serán múltiples tareas que se vayan a ejecutar en forma concurrente, es decir, que parecería que fueran en paralelo, es decir, simultáneamente. La idea que nosotros tenemos acá, y esto es lo más importante, es que ustedes como diseñadores, se van a desentender del multiplexado de las tareas. De la misma manera que uno multiplexaba el display para que los dígitos parecieran todos encendidos simultáneamente, aquí vamos a multiplexar las tareas de manera que parezca que se están ejecutando todas simultáneamente. Lo importante es destacar que ustedes se van a poder desentender del multiplexado, sino que habrá, como vamos a ver después en un dibujito, habrá un multiplexor que ese multiplexor va a estar incorporado, embebido y va a ser lo más importante del sistema operativo. Y ese multiplexor uno va a poder programar la velocidad a la cual se mueva. La idea de todo esto es que uno escriba nuevamente tareas que sean independientes del sistema operativo en tiempo real. Es decir, que si yo migro del sistema operativo en tiempo real y hago la programación concurrente en forma apropiada, las tareas van a poder migrar de sistema operativo a sistema operativo. Es decir, que me independizo
del multiplexado y me independizo de las tareas para cada caso, sino que yo voy a tener un barrido de teclado de n filas por m columnas y va a ser una tarea, es decir, una función que se va a ejecutar de forma similar para un FreeRTOS, para un Micrium, para un OSX. La fuente de esto es un indio, Ben Ari, que la planteó en 1982. La idea es entonces independizarnos de las tareas complejas de multiplexado y que haya portabilidad que nos permita migrar de sistema operativo. Y bueno, la idea de proceso está inherentemente asociada, ya sea de forma implícita o explícita, en los lenguajes de programación concurrente. Los procesos o tareas serán el equivalente de lo que ustedes conocen hasta ahora, funciones. Es decir, una función barrido de teclado, otra función actualización de displays, pasarán a ser ahora tareas barrido de teclado o tarea actualización de displays, o bien también proceso barrido de teclado, proceso actualización de displays. La ejecución en forma paralela de estas tareas, hablando de forma un poco más precisa, la implementación del aparente paralelismo de la ejecución de estos procesos se podrá dar de tres formas. En el caso de que tengamos un solo procesador, como es nuestro caso, un solo núcleo, multiplexar las ejecuciones en el procesador. Es decir, existirá una autoridad que decida: se terminó de ejecutar la tarea A, paso a ejecutar la tarea B. Se terminó de ejecutar la tarea B, paso a ejecutar la tarea C. Quien decide cuál es la tarea que se va a empezar a ejecutar y cuál es la tarea que se va a dejar ejecutar y en qué momento, se va a llamar planificador, que lo vamos a definir más adelante. El planificador en inglés se lo llama scheduler, y ese es el que define cuál es la próxima tarea a ser ejecutada. Quien se encarga de efectuar esa comunicación, ese cambio de tarea activa, se llama dispatcher o despachador. Una analogía que hacemos y en forma graciosa es que es equivalente a una reunión de mafia. En la reunión de mafiosos se decide que a una persona hay que tomar alguna actitud contra esa persona, como por ejemplo dañarle el auto. Bueno, eso lo decide el grupo de mafiosos principal. Esa es la función, salvando las distancias, del planificador, del scheduler. Para lo cual después se contratará gente que vaya a ejecutar la tarea que decidió el consejo de mafiosos. Ese es el dispatcher. Se toman decisiones en el planificador y las ejecuta el dispatcher. También, en el caso de tener un multiprocesador, cosa que se da habitualmente en las PCs que tienen hoy en día varios núcleos, se decide qué tramo de programa va a ejecutar cada uno de los núcleos y luego se los tendrá que sincronizar. Es decir, que si la tarea A que se está ejecutando en el procesador 1 necesita un dato de la tarea B que se está ejecutando en el procesador 4, entonces tendrá que sincronizarse de alguna manera para que la segunda tarea le avise a la primera: ya tengo el dato que vos necesitas.
La incorporación entonces de varios núcleos, de varios procesadores, conlleva también la complejidad en el manejo del proyecto. Y acá tenemos el acceso a memoria compartida, si habrá tramos de memoria que serán accedidos por las múltiples tareas bajo el control, por supuesto, del sistema operativo y que serán los encargados de, en esos lugares compartidos, de intercambiar información entre las distintas tareas. Entonces, la función barrido de teclado entregará en una variable a otra tarea, le entregará la idea, la fila y la columna de la tecla oprimida. Fíjense que aquí pierde poder la idea de programa principal. El programa principal es el que se encarga de efectuar el multiplexado de las tareas. Entonces, aquí se comunicará una tarea que barre el teclado con otra tarea que analiza y toma decisiones de acuerdo con las teclas oprimidas. Y que le avisará a la tecla de actualización de display, a la función de actualización de display, qué es lo que tiene que presentar. Entonces pierde el contexto que tenía hasta ahora el programa principal, el main de nuestro proyecto. O bien, en el caso de que no compartan memoria y sean varios procesadores, eso significa que estarán interconectados los procesadores por medio de una red, por ejemplo. Eso se llama sistemas distribuidos, cuando se ejecutan partes de todo el proyecto en distintas computadoras. Y ahí también está la fuente de estas ideas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bien. El programa concurrente, primero habrá que crear los procesos. Vamos a ver en un dibujito recién como un multiplexor que está conmutando. Bueno, tengo que poner las tareas o los procesos que se van a ejecutar. Tengo que crearlos. Por más que existan en la memoria flash del microcontrolador, no han sido incorporados a la realidad. Es más o menos equivalente a decir, yo tengo el libro de la materia, pero no lo leí. Bueno, leerlo significa crearlo dentro del esquema de multiplexado. Tenemos que inicializar las variables que correspondan de esos procesos, ejecutar esos procesos y sincronizarlos, esos procesos. Y, si fuera necesario, una vez que se ejecutaron, los finalizo, los elimino. ¿Por qué los elimino? Bueno, porque al eliminarlos, si no lo necesito más, estoy sacando un punto del multiplexor, con lo cual gano tiempo. Porque si no tomara la precaución de eliminar la tarea que ya no voy a usar más, sería poner el presunto multiplexor en esa posición, preguntar, ¿hay algo que hacer? Y que me conteste, no, no hay nada que hacer. Entonces, esa tarea, que ya no tiene ninguna función para realizar, la eliminamos. Con lo cual, adelantamos porque en lugar de pararnos en 10 posiciones del multiplexor distintas, nos vamos a parar en 9. Y a su vez también vamos a liberar zonas de RAM que estaban asociadas con esta tarea. ¿Por qué un sistema operativo en tiempo real? En realidad vamos a hacer una aclaración porque los sistemas en tiempo real, como habíamos dicho en más de una oportunidad, implican que en el proceso de diseño tenemos en cuenta el tiempo. Es decir, el tiempo entra como una variable desde el comienzo. El tiempo forma parte de los parámetros de diseño para diferenciarnos de los programas en los cuales hago todo el diseño y después me fijo cómo anda el tiempo. Cómo anda el tiempo significa cuánto tiempo tarda en ejecutar lo que yo le había planeado.
Un ejemplo claro de lo que es un sistema en tiempo real es el airbag del auto. El airbag del auto tiene que funcionar en 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos. Es decir, que ese tiempo forma parte del mejor caso y del peor caso en el diseño. Ese tiempo, arrancamos con ese tiempo en el proceso de diseño. Nosotros no vamos a trabajar de esta manera porque es una técnica mucho más compleja de la que nosotros podemos llegar a implementar en este curso. Por lo tanto, en realidad, por más que utilicemos RTOS, debemos interpretar que nosotros vamos a estar hablando de sistemas operativos multitarea, porque no hacemos intervenir el tiempo en el proyecto. Disculpen. Nosotros tenemos la primera opción cuando hacemos un proyecto, es un poco la historia de Digital 2 y lo que hemos visto hasta ahora de Digital 3. Se llama Bare Metal. Significa trabajar directamente sobre el hardware, sin utilizar capas de abstracción. Nosotros lo que hemos es introducido las capas de abstracción del Hardware Abstraction Layer, que tanto mencionó Juan hoy, y utilizamos también bibliotecas y herramientas que nos provee el sistema operativo para acceder al hardware. Es decir, que el sistema operativo nos provee parte de funciones como los callbacks, como para no tener nosotros que hacer todo el diseño desde cero, sino que el sistema operativo nos permite ganar nuevamente tiempo al proveernos de herramientas. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo decido empezar mañana un proyecto. Me voy a las 10 de la mañana a Elemón o Electrocomponentes, compro el hardware que necesito, llego a mi casa, le instalo un sistema operativo en tiempo real y al mediodía ya tengo parpadeando el LED con el sistema operativo en tiempo real. Es decir, que gano muchísimo tiempo. Al comprar una placa hecha, resuelvo buena parte del hardware. Al decidir utilizar un sistema operativo en tiempo real, gano muchísimo tiempo facilitando el diseño del firmware. ¿Por qué los sistemas operativos? Bueno, exactamente lo que estamos diciendo acá. Ya que tenemos una placa armada, núcleo, LPC Express o Freescale, y ganamos tiempo porque la tengo mañana a la mañana, tan pronto hablan los locales, análogamente descargo el sistema operativo y tengo una ayuda importante para acelerar el diseño del firmware. Siempre con la idea de que tengo que trabajar pensando en la portabilidad, que mañana dejo de usar FreeRTOS y paso a usar otro porque el cliente me exige utilizar un sistema operativo que él conozca, y de esa manera tengo que migrar en forma lo más fácil posible. Entonces, un RTOS es una variante del sistema operativo que utiliza herramientas disponibles pequeñas. Vamos a hacernos la pregunta en un ratito, ¿por qué no Linux? Porque Linux necesita muchos recursos, no está pensado para el tipo de microcontroladores que nosotros usamos en nuestro curso y que vamos a usar para abrir un portón o para hacer una alarma. No es entonces una PC en la cual voy a tener un procesador corriendo a 3 GB, con 4 núcleos y con 16 GB de RAM. Acá estamos trabajando con mucho menos apoyo del hardware. Cuando nosotros, y también vamos a tener herramientas para poder calcular tiempos. Ustedes ya lo empezaron a ver hoy, cómo se pueden manejar los tiempos para saber cuánto tarda en ejecutarse un tramo de programa. Aquí vamos a tener herramientas bastante precisas como para poder calcular el tiempo que tarda en ejecutarse cada tarea
y tratar de distribuir la carga de cada una de las tareas para que se optimice el uso del procesador. Aquí entonces nos aparece algo bastante, una variante de nuestro modelo de capas. Nosotros arrancamos desde las aplicaciones, que es lo que lo que cumple la función que nosotros queremos, y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos el hardware. Entonces, este hardware, que va a cambiar de proyecto a proyecto, va a estar interrelacionado por el kernel. Y ahí nos aparece una sigla nueva, BSP. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Y ahí nos aparece el BSP, que es el Board Support Package, es decir, es el paquete de soporte de la placa. Es decir, que cumple las veces de HAL. Entonces, interfacea entre el kernel y el hardware. Es decir, esa es la interfaz que nosotros tenemos entre el kernel y el hardware. Eso lo hace el Board Support Package. Bien, ¿qué son entonces? Seguimos con definiciones. ¿Qué es un sistema operativo? Segunda parte. Un conjunto de programas que ayudan al programador de aplicaciones a gestionar los recursos de hardware disponibles, entre ellos el tiempo de procesador y la memoria. Esto va a aparecer su significado con los ejemplos que vamos a ver en un ratito. Le permite entonces al diseñador escribir subprogramas como si cada uno de ellos fuera único en el uso de la CPU. Entonces yo voy a escribir esos procesos, tareas o funciones de manera de que sea el único programa que se corre sobre el microcontrolador. Y que existirá un sistema dentro del operativo que se va a encargar de manejar las distintas tareas en su tiempo de ejecución. Es decir, arranca la tarea A, termina la tarea A, B, la tarea A, arranca la tarea B, termina la tarea B, arranca la C y así sucesivamente, hasta pegar toda la vuelta. Con esto logramos la ilusión de que se están ejecutando múltiples tareas simultáneamente, cuando en realidad estamos multiplexando las tareas. Tendremos un kernel que es recordemos que estamos trabajando con microcontroladores que tienen kilobytes de memoria, en el cual tienen que contener al sistema operativo en tiempo real y a todas las funciones que nosotros vayamos a escribir para implementar el objetivo de nuestro proyecto. Entonces el núcleo del sistema operativo va a actuar como secuenciador. Secuenciador que va a decidir qué es lo que se va a ejecutar en cada momento. Es decir, es una inteligencia superior que se encarga de tomar decisiones de qué tarea interrumpe la ejecución de tal otra, según algún tipo de criterio. El kernel puede ser monolítico o microkernel. Monolítico significa que es una piedra. Lo descargo, lo arranco y está todo, aún funciones que no voy a utilizar. Mientras que el microkernel es más dinámico, en el cual ejecuto una pequeña parte de código y a medida que voy necesitando algún tipo de función especial, por ejemplo de conectividad, la voy buscando en memoria. Cuando la termino de usar, la retiro. Sobre ese kernel, cada uno va a desarrollar sus propias tareas. Con lo cual nosotros nos encargamos de diseñar las tareas como si fueran las columnas de un edificio, despreocupándonos de lo que es el techo y el piso. El techo y el piso lo proveen el sistema operativo en tiempo real. Una cosa que es importante es que las tareas son independientes. Es decir, que la ejecución de una no depende de la finalización de otra. Ojo,
Eso no significa de que no tengan forma de comunicarse y forma de sincronizarse. Porque si una tarea para ejecutarse depende de que haya terminado de ejecutarse otra tarea, ¿por qué no las uno en una sola tarea? Con lo cual, la idea de tareas independientes es, retomando las primeras clases de la materia, KISS. Keep it short and simple. Hagámoslo fácil. Si hacemos múltiples tareas, que cada uno tenga una función bien específica y que no esté dependiendo una tarea de la finalización de otra. El kernel se va a encargar de conmutar entre tareas, conmuta entre tareas, según lo que le indique el algoritmo de planificación. Es decir, esto es la idea de las múltiples tareas conmutadas, dependen del algoritmo de planificación, que hay varios algoritmos de planificación, como vamos a ver. En un gráfico, el kernel es el que me provee el techo y el piso de una construcción. Y nosotros vamos a tener que incorporar las tareas. N tareas. Y tendremos que el kernel se encarga de multiplexar las tareas. Entonces, arrancamos ejecutando la tarea 1, decimos termina la tarea 1, pasamos a ejecutar la tarea 2, decimos termina la tarea 2, pasamos a ejecutar la tarea 3, y así sucesivamente hasta ejecutar la tarea n. Terminamos de ejecutar la tarea n y pasaremos a ejecutar la tarea 1 nuevamente. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es simular de que se están ejecutando todas las tareas en forma simultánea, cuando estamos viendo que efectivamente no es así. ¿Alguna pregunta? Nosotros, No, ahora. gracias. Lo que estamos diciendo es que el sistema operativo le brinda al programador un conjunto de herramientas para simplificarle el desarrollo del proyecto. Existe, según lo que habíamos visto anteriormente, la necesidad eventualmente de sincronizar las actividades de varias tareas. Por ejemplo, habrá una tarea que está esperando que yo oprima una tecla. Entonces, el momento que el usuario oprime una tecla, la tarea barrido de teclado le informará a la otra tarea: hay una tecla oprimida y esa tecla oprimida está en la fila tanto, columna tanto. Eso es lo que llamamos sincronización. Hay varias herramientas de sincronización. La primera herramienta de sincronización es el cambio de nombre de algo que ustedes ya conocen. Ustedes conocen la idea de flags, banderas. Bueno, aquí esos flags o banderas los vamos a llamar semáforos, con distintos tipos de semáforos disponibles. También vamos a tener colas y también vamos a tener variables compartidas. Esos son, hay más, pero esos son los tres principales medios de sincronización: semáforos, variables y colas. La idea de trabajar con variables globales rápidamente es descartada porque las variables globales ocupan lugar en memoria en forma permanente. Es decir, yo defino un buffer en memoria como memoria global, y ese buffer en memoria está siempre gastado, ocupado, aun cuando no lo esté usando. Mientras que es mucho más útil definir variables locales que cuando terminan de ejecutarse esa tarea, esas variables desaparecen. Con lo cual me libera el espacio asignado. Todo ese proceso de liberar el espacio asignado lo tendrá que hacer el kernel del sistema operativo, al cual ya le vamos incorporando tareas que tiene que hacer. También
hay que manejar la parte de comunicaciones, eventualmente file system. Comunicaciones quiere significar interfaz USB, comunicación serie, estándar tradicional, asincrónica, I²C, SPI. Todo eso lo tendrá que hacer el sistema operativo, facilitándome a mí el diseño, porque tendré funciones del sistema operativo que se encarga de analizar la entrada de datos, por ejemplo, de USB, y avisar por medio de un flag que llegó un paquete. Y eso lo hace el sistema operativo. Normalmente esas funciones que nos agrega el sistema operativo y que nos permiten disminuir el tiempo de desarrollo, se llama middleware. De vuelta, utilizando la palabra ware de hardware, software, tocamos middleware, el ware que está en el medio y que ha sido provisto por un tercero. Normalmente ese tercero es el diseñador del sistema operativo. Se supone que el sistema operativo tiene que garantizar una respuesta determinística en un tiempo máximo. Si yo no puedo tener la certeza de que el objetivo de mi proyecto se va a ejecutar en un cierto tiempo, sí tengo que tener una cota máxima de tiempo, porque si me paso de eso ya no me sirve. Entonces, eso implica de que para lo que estamos diciendo, Windows o Linux no nos sirven, porque el tiempo de ejecución es impreciso. Si en ese momento se encontraba actualizándose Windows desde Microsoft, evidentemente no puedo garantizar el tiempo de respuesta porque se concentró en actualizarse y por lo tanto los tiempos ya no existen para el sistema operativo. Entonces Windows y Linux quedan descartados en nuestras aplicaciones. Tarea es básicamente una subrutina, un proceso. Con mayor precisión es un hilo, un thread. Disculpen. Por suerte, hoy no tuve que salir y la verdad que me vino muy bien. Entonces, ese hilo de ejecución independiente, porque dijimos que las tareas son independientes entre sí, es capaz de ejecutarse en paralelo con otros hilos. Paralelo de acuerdo con el concepto de concurrencia que hemos mencionado anteriormente. La aplicación que nosotros estamos escribiendo hace llamados a las funciones del sistema operativo para iniciar tareas, pasar direcciones de inicio, punteros a la pila, etcétera, de las tareas. Las prioridades serán estáticas o dinámicas. No debemos confundir, y esto es muy importante, no debemos confundir la prioridad de las interrupciones con la prioridad de las tareas. En las interrupciones, cuanto menor era el número, mayor era la prioridad. Recuerden ustedes que el reset tenía prioridad -3. En el caso de los sistemas operativos, habitualmente es al revés. A mayor número, mayor prioridad. Es decir, que una tarea de prioridad 8 tiene mayor prioridad que una tarea de prioridad 7. O también existe la posibilidad de asignación de prioridades en forma dinámica. Es decir, que se van actualizando las prioridades en tiempo de ejecución. El sistema operativo tiene varias estructuras para manejar los hilos. Manejar significa definir el tiempo de inicio y el tiempo de terminación de cada hilo o tarea o proceso. Tenemos una lista de tareas que están en condiciones de ser ejecutadas, que se llaman habitualmente ready, y una lista de tareas que están suspendidas. ¿Por qué podrán estar suspendidas una tarea? Porque está esperando un recurso de otro lado.
por ejemplo, una tarea de impresión está esperando que le ponga papel, una tarea de comunicación está esperando que le llegue un dato, están suspendidas. Entonces, cuando llega ese dato o cuando se le pone papel, de alguna manera se le avisa al sistema operativo que ya está aquello que tenía la tarea frenada o suspendida, con lo cual deja de estar suspendida y pasa al mundo de las tareas en condiciones de ser ejecutadas, o ready. Aquí nos aparece la idea del planificador. Disculpen la canilla que tengo de nariz. Una tarea puede estar en dos estados muy básicos. ¿Se está ejecutando o no se está ejecutando? Es decir, ¿está viva o está muerta? Y habrá una tarea de las que están en condiciones de ejecutarse que efectivamente se está ejecutando. Las tareas que no se están ejecutando, a su vez, se dividen en dos partes. Aquellas que están listas y que están en condiciones de ejecutarse y están esperando que el planificador decida que se ejecuten, y aquellas que están bloqueadas, que están esperando algún recurso y no van a ser puestas en condición de ready hasta tanto el recurso ese se libere. Tenemos varias definiciones de planificaciones. La primera es la más popular y habitualmente la más útil, es la que se llama preemptive. De preemptive hay múltiples traducciones, pero ninguna es satisfactoria. Preemptive es prevaciado para algunos, preventiva para otros. Pero bueno, si uno dice preemptive, tendremos que aceptar que en este caso el anglicismo es mejor a tener que utilizar algunas palabras por analogía, como en su momento los sistemas embebidos se los llamaba sistemas empotrados, porque al primer traductor que buscó en el diccionario, embedded lo llamó, le salió empotrado. Y bueno, durante muchos tiempos, unos cuantos meses, tuvimos que soportar la palabra empotrado hasta que fue reemplazada por una derivación del embedded que fue embebido. Entonces, la primera forma de planificación es preventiva, preemptive. ¿Qué significa preemptive? Una tarea de mayor prioridad frena la ejecución de una tarea de menor prioridad y la reemplaza en la ejecución. Entonces, se liberó una tarea muy importante porque se le dio el recurso que le faltaba, terminó el conversor analógico a digital, le llegó el paquete de datos, se colocó papel en la impresora, le dice, el mundo le dice al sistema operativo, terminó la condición por la cual esta tarea estaba frenada. La pone a competir y ve que es una tarea de mayor prioridad que las que están ejecutándose en este momento. Entonces, para la tarea que se estaba ejecutando, en forma prolija y ordenada, y le da el control a la tarea esta que se acaba de liberar. Esto es entonces preemptive. Round robin es calecita. Todas las tareas tienen igual prioridad. Quien recuerde la calecita, o que vaya con su hermano o su hijo a la calecita, va a ver que viene el caballito, la lanchita, el avioncito. Caballito, lanchita, avioncito. Caballito, lanchita, avioncito. Caballito, siempre en la misma secuencia. Y nunca el caballito va a ser superado por la lanchita. Entonces, es una forma muy simple de implementar. No hay que manejar prioridades. No tienen distinta prioridad. Es monótono. Hay dos formas. Una es la de time slice, que vendría a ser una ranura de tiempo. Le dedico 300 microsegundos a cada tarea. Entonces vendrá
el cochecito, la lanchita y el avioncito, y le doy a cada uno de ellos 300. Puedo darle inclusive, si quiero, darle distintos tiempos. Nada impide que le dé entonces a la lanchita un poco más de tiempo que al avioncito. Y el multithreading cooperativo, en el cual, en forma voluntaria, teniendo múltiples hilos, en forma voluntaria, una tarea decide dejar de ejecutarse. Y le avisa al sistema operativo, ya está, ya me cansé, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y ahí el sistema operativo pone en ejecución otra tarea. Entonces, esos son los ejemplos de planificaciones más importantes. El más útil suele ser el preemptive, no es el único. El FreeRTOS tiene un archivo de definiciones en el cual uno decide si va a trabajar como preemptive o no preemptive. Es decir, con un 1 en ese archivo de definiciones, después de compilar, actúa como preemptive, y si en ese archivo de configuraciones ponemos un 0 en la definición del modo de trabajo, trabaja como cooperativo. El determinismo ya sabemos que es la predecibilidad del sistema. Es decir, el determinismo implica de que uno puede predecir a qué estado va a llegar nuestro sistema cuando tengamos este conjunto de excitaciones. Es decir, el sistema es previsible en su funcionamiento. El kernel o núcleo es la implementación mínima del sistema operativo. Tendremos un planificador y el encargado de conmutar la tarea activa, despachador, o encargado de efectuar el cambio. Se lo llama también cambiar de tarea, cambiar de contexto. Entonces, el cambio de contexto es todo el proceso por el cual dejamos de ejecutar la tarea A y pasamos a ejecutar la tarea B. Lo que se busca es, en forma muy simplificada, pero bastante eficiente de entender, de que yo tengo tantos procesadores distintos como tareas tenga. Y cuando cambio de contexto, saco el procesador que estaba ejecutando la tarea A y conecto el procesador que va a ejecutar la tarea B. Cuando saco el procesador que estaba ejecutándose la tarea A, queda todo congelado. Las variables que tenía la tarea A, los registros que tenía la tarea A, quedan congelados. Por eso es que digo que es equivalente a sacar un procesador y colocar otro. Lo cual evidentemente es una ficción, pero es para tratar de entenderlo. Entonces, el cambio de contexto significa saco el procesador A y coloco el procesador B. Sigo así, saco el procesador B, coloco el procesador C, y así sucesivamente hasta llevar al procesador J. Momento en el cual saco el procesador J y vuelvo a colocar el procesador A, el cual arranca exactamente en las mismas condiciones que estaba antes de parar de ejecutarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Gracias, Natalia. El hambreado o starvation de tareas significa que no le doy tiempo de ejecutarse a una tarea. Estoy tan entretenido, disculpen nuevamente, estoy tan entretenido ejecutando otras tareas que estoy matando de hambre a esta otra tarea. Matar de hambre significa no le doy tiempo de ejecutarse. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes que se deba el starvation? ¿Culpa de quién es? ¿Del sistema operativo?
A ver, ¿qué les parece? José Luis. José Luis Kruger. Bien. Juan Lenzi. Sí. ¿A qué se deberá que una tarea no se ejecute nunca? ¿Culpa de quién es, si podemos buscar culpas? ¿Del procesador, del sistema operativo, del desarrollador? Primero diría el desarrollador, o sea, que quede en un while 1, por ejemplo, o algo así. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para terminar de entenderlo o de discutirlo? ¿Qué pasa? Recordemos, mayor número, mayor número, mayor prioridad. ¿Qué pasa si hago una tarea con prioridad 20, 3 tareas con prioridad 19, 4 tareas con prioridad 18, 5 tareas con prioridad 17 y una tarea con prioridad 4? Se van a ir ejecutando según la prioridad. Y entonces, ¿qué va a pasar con la de la tarea 4? No se va a ejecutar No se nunca va a o ejecutar. cuando termine nada más. Exactamente, exactamente. Entonces, la idea es que el starvation o el hambre se produce cuando diseñe mal las prioridades. Es decir, tengo que sentarme y planificar las prioridades y ver este tipo de situaciones que se pueden llegar a dar. Vamos a ver que hay otras situaciones en las cuales también se puede llegar a morir el sistema porque es el equivalente de un cruce de calles en la cual hay 4 autos que están punta contra punta en un cruce, cada uno para su lado, y no puede avanzar ninguno porque el otro lo bloquea y el otro no puede avanzar porque lo bloquea el otro y así. Esas situaciones implican un mal diseño de las prioridades del sistema. La inversión de prioridades es cuando una tarea de alta prioridad no puede ejecutarse porque hay un recurso que está tomado por una tarea de baja prioridad. Y por el tema del hambreado, la tarea de baja prioridad no se alcanza a ejecutar nunca. Con lo cual, queda la tarea de alta prioridad colgada porque la tarea de baja prioridad no se ejecuta y no puede liberar el recurso que tenía tomado. Nuevamente, la responsabilidad de esta situación de inversión de prioridades, ¿de quién es? ¿Del microcontrolador, del sistema operativo o del diseñador? El diseñador. El diseñador. El deadlock es el caso del cruce que mencionábamos recién. Imagínense, en el cruce de 2 avenidas de doble mano, tenemos 4 autos, uno en cada mano, y que arman como si fuera un molinete en el cual no puede avanzar ninguno de ellos. El sistema se colapsó, se estrelló porque no puede avanzar no se puede ejecutar ninguna de esas 4 tareas. De vuelta, error del diseñador. Los sistemas pueden ser de tiempo relajado o de tiempo estricto. Tiempo relajado acepta que periódicamente, de vez en cuando, no se cumplan las pautas temporales.
vamos a hacer el mejor esfuerzo, lo que se llama el Best Effort System. Por ejemplo, una red de telefonía celular. Si disco un número y no empieza a sonar inmediatamente, sino que tarda medio segundo, yo no me doy cuenta. Ese es un sistema relajado. Quiero acceder a un archivo que está en la web. No me responde en forma inmediata. Bueno, hoy en día tengo que dar gracias que me responda algún día. Me va a tardar un cierto tiempo y ese tiempo hoy va a ser de 2 segundos, mañana va a ser de 1,5 segundos, pasado va a ser de 3 segundos. Los juegos de computadora, lo mismo. El tiempo que tarda en arrancar el juego de computadora no me resulta de vida o muerte de que sea instantáneo 2 milisegundos o medio segundo. Los sistemas estrictos, ya el tiempo tiene que considerarse de otra manera porque el tiempo es condición de mal funcionamiento. Por ejemplo, tráfico aéreo, un error en el posicionamiento del tráfico aéreo significa la colisión de 2 aviones. Por ejemplo, para el movimiento de vehículos, de máquinas, de robots de soldadura en la fabricación de un auto, que es un ballet, como es que se mueven esos robots, requieren una sincronización en la cual, porque los brazos robóticos pasan dentro del campo de otros brazos robóticos. Si no se sincronizan apropiadamente, se chocan entre sí. Eso es un tiempo estricto. También en sistemas de control de procesos muy sensibles como plantas nucleares, barreras automáticas. Las barreras automáticas tienen similar grado de seguridad que una central nuclear. Las barreras automáticas requieren, porque hay muchas vidas en juego, requieren un nivel de seguridad que hace que no cualquier barrera automática se pueda llegar a utilizar en forma normada, es decir, normada de norma. Acá tenemos entonces una variación de nuestro modelo de capas. Entonces, en este modelo de capas, lo que nosotros tenemos es la tarea del usuario y tenemos, por otro lado, el hardware. En el medio vamos a tener la aplicación, que es la que va a hacer la función que quiere el usuario, y en el medio vamos a tener el sistema operativo, que va a ser el encargado de interfaciarse con el hardware. Me voy a desentender del timer y de su programación. Yo voy a tener una función que sea, por ejemplo, delay 1 milisegundo. Me olvidaré por completo de la programación del timer. Me olvidaré por completo de tener que programar las interrupciones de timer. Con lo cual, le estoy tirando al sistema operativo la función de interfacear la aplicación con el hardware. Entonces, no me va a importar que cambie de procesador porque esa función, delay 1 milisegundo, va a estar implementada también en la nueva versión del sistema operativo FreeRTOS que yo voy a tener para el nuevo microcontrolador. El sistema operativo, entonces, nos provee servicios de aplicación. Lo que tenemos que garantizar es que mantengamos la latencia de las interrupciones y que minimicemos el cambio de tarea. ¿Qué significa minimizar el cambio de tarea? Imagínense ustedes un restaurante. En un restaurante, el cambio de tareas es el hecho de sacar los platos de una comida y traer los platos siguientes de esa comida. Si el mozo es lerdo, se entretiene, hace otras cosas,
cuando llegue el nuevo plato, la comida está fría. Es decir, que lo que nosotros buscaremos es que el tiempo de conmutación entre tareas sea lo más pequeño posible. Y ese es un parámetro de buen diseño del sistema operativo. Y el criterio es que nunca un buen sistema operativo va a ser más eficiente que lo que sea su planificador y su despachador, su scheduler y su dispatcher. Vamos redondeando la idea. ¿Cómo es que uno diseña un proyecto? La primera forma es un loop perpetuo. Espero por algo, hago algo. Espero que me impriman un pulsador, actúo de acuerdo con eso. Esto es lo más simple de implementar. Ahora, ¿cuánto tiempo tardo en ejecutar un loop? Y depende de cuánto tiempo tarde en llegar eso que estoy esperando. Si tarda demasiado en oprimir el pulsador, pegar la vuelta completa va a tardar mucho. Entonces, desde ese punto de vista es fácil de implementar, pero es impredecible con respecto al tiempo de respuesta. La segunda opción es agregar un concepto que ya nosotros manejamos, que es la interrupción. Todo lo que sea el loop, el bucle, el lazo, es sencillo de implementar, pero tiene dificultades de imprevisibilidad. Todo es por encuesta. Me oprimieron la tecla, se liberó el display, llegó un dato por el puerto USB. Es simple de implementar. Pero le vamos a agregar, porque tiene problemas, es bastante impredecible el poled loop. Con lo cual, aparte la arquitectura es frágil y si cambiamos algo del código, se cambia el tiempo de respuesta. Agrego algo del código, tarda más en ejecutarse, entonces la vuelta al loop tarda un tiempo distinto. Con lo cual, este sistema no es escalable, porque si le voy poniendo más preguntas, va a tardar más tiempo y el resultado va a ser impredecible. Entonces, lo que se nos ocurre es, en lugar de quedarnos esperando, vamos a tener una interrupción que es la que se va a encargar de, cuando llega la interrupción, avisarle al loop y el loop entonces tomará alguna decisión. Mientras tanto, el loop se sigue ejecutando. Habrá algún momento en el cual el loop esperará ese semáforo, ese flag, que la interrupción le indica de que llegó algún dato nuevo o se produjo algún dato. En ese momento, entonces, él hará hacer algo que corresponde a la llegada del evento externo. Es mucho más ágil, pero también es poco escalable porque si le voy agregando más fuentes de interrupción ante distintos eventos, se me va a complicar el loop, el bucle. Es decir que el sistema puede llegar a colapsar porque voy a tener eventualmente varias interrupciones trabajando en forma simultánea y voy a tener que tomarme un gran trabajo en decidir quién puede interrumpir a quién. La interrupción entonces tiene la idea de la asincronicidad asociada, pero en estos micros la interrupción es muy lenta, se mide en calendario, porque hay que salvar del estado del procesador,
lo que aparece aquí como 3, se salva el estado del procesador, se tarda mucho tiempo porque tenemos que escribir registros, 8 registros en la pila, y luego también al restaurarlo, al volver, se tarda mucho tiempo también. Entonces, el tema de la interrupción hay que tomarlo con pinzas, solamente dejarlo para los casos que sea necesario realmente. Otra forma de encarar el tema es el concepto de background y foreground. Background es en el fondo, foreground es en el frente. Entonces, background serán tareas de poca importancia, de poca prioridad, aquellas que pueden ser interrumpidas en el momento en el cual aparezca alguna tarea que tenga mayor importancia. Entonces, el foreground 1 corresponde a la rutina de atención de interrupción 1. Y foreground 1 tiene más prioridad que el background, pero menos prioridad que el foreground 2, que tiene más prioridad. Entonces, se está ejecutando normalmente en background un conjunto de tareas de baja prioridad, porque son tareas, por ejemplo, de ese tipo de tareas que tomo en hacer cuando no tengo otra actividad, como por ejemplo ordenar memoria o hacer tareas administrativas dentro del sistema. Me aparece entonces la actividad foreground 1, me genera una interrupción que la paso a ejecutar. Cuando termina, vuelvo a la tarea que estaba ejecutándose cuando se interrumpió, la tarea en verde, tarea 2. Esto es un bucle perpetuo. Bueno, al rato vuelve a aparecer la tarea de prioridad de foreground 1, se la está ejecutando con su rutina de interrupción, pero me aparece el foreground 2, con lo cual pasa a ejecutarse la respuesta a la tarea de mayor prioridad. Cuando termina, se vuelve a lo que se estaba haciendo cuando se interrumpió por la aparición del foreground 2. Y recién cuando se termina lo que estaba haciendo en foreground 1, vuelvo al background, a la tarea de fondo, el ruido de fondo. Con lo cual, entonces, esta es la primera aproximación a la aparición de prioridades. Entonces, aquí lo vemos en un diagrama plano, en forma vertical, marcando la ejecución. Entonces, acá lo que queremos decir es, estamos aquí, entonces, ejecutando una tarea en background, con las rayas estamos marcando distintos tipos de tareas, aparece una tarea de mayor prioridad, se la ejecuta, se termina y se sigue trabajando en background. Aparece la misma tarea nuevamente y que es cortada por la ejecución de otra tarea de mayor prioridad. Y luego se retoma en el punto de ejecución que estaba anteriormente. Resumen entonces, superloop con interrupciones. Son distintas rutinas de servicio de interrupción que atienden dispositivos de entrada y salida teniendo en cuenta la prioridad que tienen. Cuando estos solicitan interrupción, cuando los dispositivos externos solicitan interrupción. Normalmente este tipo de actividades de los superloop escriben lo que reciben o lo que tienen que sacarse, están en FIFOs. First in, first out. Es decir, se van guardando los datos en una cola de tipo FIFO, ya sea para recibir datos que se guardan en una FIFO o sacar los datos se guardan en otra FIFO. El loop de background se hace en un bucle infinito de mínima prioridad, tareas que si no se ejecutan no pasa nada grave. Realiza entonces las tareas no críticas en el background y las tareas importantes se van a hacer en el foreground por interrupciones.
En este caso, las distintas rutinas utilizan variables globales para comunicarse. En la parte de secciones críticas, es decir, tramos de programa que se tienen que ejecutar en condiciones bastante críticas, como por ejemplo, procesar los datos de un buffer antes que llegue un nuevo dato a ese buffer, típicamente en el caso de los filtros que hemos usado varias veces, de alguna manera tendrá que ponerse un cartelito de no molestar cuando estoy haciendo esa tarea. Eso es lo que llamamos nosotros resolver el acceso a secciones críticas, utilizando algún tipo de semáforo que inhiba que alguna otra tarea moleste. Problemas. Si el procesamiento se hace en background, como background es la menor prioridad, todas las funciones asociadas a cualquier dispositivo tienen la misma prioridad. En el peor caso, se hacen con retrasos importantes, similar a lo que pasaba en el bucle, en el lazo en el cual íbamos incorporando funciones. Si se hace en foreground, vamos a estar demasiado tiempo en interrupción. Si el procesamiento se hace en foreground, vamos a estar mucho tiempo en interrupción porque vamos a estar entrando permanentemente en interrupción para el procesamiento. Con lo cual, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los tiempos de ejecución y qué es lo que hago y con qué prioridad hago cada una de las partes. Es decir, podría llegar a ser que la parte más crítica del procesamiento lo haga en una interrupción de alta prioridad, en una tarea de alta prioridad, mientras que otras tareas accesorias como guardar los datos lo realice con otra tarea de menor prioridad. Es decir, manejar las prioridades, en este caso, de forma lo más criteriosa posible. Entonces, habíamos hablado de trabajar por interrupción, procesando una interrupción y avisarle al loop. La idea del sistema operativo en tiempo real es que haya un kernel que vaya conmutando entre, por ejemplo, manejar pantalla, manejar red de datos TCP/IP, procesar datos. Todo esto lo va haciendo entonces el kernel, que es el encargado de conmutar con criterio de tarea, de manejar pantalla, manejar TCP/IP, procesamiento de datos. El kernel va a ser el encargado de estar supervisando permanentemente todo. Una tarea se va a encargar de actualizar la pantalla, mientras otra va a manejar la parte de red TCP/IP y una tercera va a ser el procesamiento de datos. Cada interrupción se va a comunicar con la tarea asociada a través de un llamado al kernel. Un mensaje le va a mandar la interrupción al kernel para que el kernel derive ese mensaje a la tarea que se encarga de procesar esa interrupción. Si es necesario, el kernel hará el reparto de tiempos de ejecución de cada tarea con algún tipo de criterio. Y eso es propio del diseñador del kernel, del sistema operativo. Las tareas no tienen que ejecutarse obligatoriamente en cada vuelta, sino que hay algunas tareas que se podrán ejecutar en forma más separada, como por ejemplo la actualización del reloj, que me alcanza con actualizar el reloj cada 5 minutos. Entonces, no tengo que estar actualizando el reloj cada milisegundo. Hay ciertas tareas que se activarán en forma periódica cuando el programador del proyecto decida: esta tarea se activará cada 5 minutos. Esta otra tarea se activará cada milisegundo. ¿Cuándo necesito un sistema operativo en tiempo real? Cuando quiero hacer que el proyecto funcione lo más rápido posible. Por ejemplo, para probar la materia. También el sistema operativo me permite trabajar con el criterio de diseño de simplificar.
Es decir, voy a hacer tareas mucho más cortas porque no voy a tener que dedicarme a escribir largos intercambios de datos en funciones muy grandes, sino que voy a poder dividir mi proyecto en múltiples tareas, retomando la idea original del Keep It Short and Simple. Tendré que elegir la placa que mejor se aproxime a lo que yo necesito, y también, como criterio de elección de la placa, aquellas placas que tengan implementado un sistema operativo asociado con ella, porque me ahorra muchísimo tiempo. ¿Yo puedo adaptar un sistema operativo de los estándares a una placa nueva y desconocida? La respuesta es sí, pero voy a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿por qué, salvo que haya razones muy fundadas para eso, por qué voy a dedicar todo ese tiempo a elegir una placa y después tener que adecuarle un sistema operativo a esa placa, cuando en una de esas puedo elegir una placa que ya tenga sistema operativo asociado? Entonces, me conviene usar un sistema operativo cuando tengo que hacer un proyecto con múltiples actividades que sean independientes entre sí. Cuando tengo muchas entradas y muchas salidas y que me resulta difícil de escribir en código la interrelación entre las entradas y las salidas. Entonces, cuando tengo una situación de ese tipo, tendré varias tareas, cada una de ellas se encargará de manejar un conjunto de entradas para generar alguna salida. También, cuando tenga que manejar flujos de datos, como por ejemplo TCP/IP, es decir, red, o por ejemplo USB, todo esto está resuelto en el sistema operativo, es decir, no tengo que escribir yo la función de leer registros del procesador y leer buffers. Me lo hace directamente la función del sistema operativo, que lo tiene incorporado como una API dentro del mismo. También, para el caso de manejar archivos, que es un tema bastante complicado, manejar archivos, por ejemplo, en una tarjeta SD. También para manejar gráficos, porque bueno, tengo sistemas operativos que tienen funciones de presentaciones gráficas para ciertos displays, con lo cual es un criterio de elegir el display también aquel que tenga funciones ya implementadas. Para terminar hoy, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de un sistema operativo? Bueno, lo primero que podemos hacer es gerenciar las tareas. Gerenciar las tareas es decidir cuál es la tarea que se va a estar ejecutando, cuáles tareas van a estar suspendidas, cuáles tareas van a pasar de suspendidas a activas o a ready. También se va a encargar de asignar dinámicamente la memoria. Cada vez que yo creo una tarea, se me va a asociar a esa tarea un determinado tamaño de memoria. Vamos a través del sistema operativo, supervisar dispositivos de entrada-salida, por ejemplo, un display, manejar timers, lo que dijimos de no tener que estar viviendo, calculando con los timers del micro, cuánto tiempo voy a tener que programarlo para que me realice una cierta actividad. Es decir, le voy a decir delay 1. Y después también comunicación entre tareas y sincronización. Lo que mencionamos antes de la disponibilidad de semáforos variables y colas que sean compartidas entre varias tareas. Bien, ¿alguna pregunta? No, por mí no, Marcelo. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta